buenas tardes, estamos aquí en Dialogando por Radio San Borja 91.1 FM. Bueno, les habla Felipe Zapata. En esta oportunidad estoy acompañado de Solange Gutiérrez. ¿Qué tal, Solange? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Son las 5:04 de la tarde y el día de hoy vamos a tratar un tema que ha venido dándose durante la semana, un tema muy importante para la población en general, porque tratamos un tema básico, o sea, el tema del aspecto laboral es vital para la población, saber nuestros derechos y saber realmente qué son los tipos de medidas que se toman referente a este aspecto, ¿no? Y para eso vamos a tener especialistas que nos van a comentar, nos van a explicar un poco sobre el fallo que emitió la Corte Suprema para reducir el salario de los trabajadores, ¿verdad? Exacto, para ser más breves y para los interesados, para que nos están escuchando a esta hora, vamos a hablar de nada más y nada menos que de la reducción del sueldo laboral, ¿no? Este fallo emitido por la Corte Suprema que ha causado hecatombe en todos lados, en uno mismo, Dios mío, hasta en el mismo Congreso que la gente se ha visto realmente alarmada, ¿no? Así es. Y obviamente en el ciudadano de a pie que se ha preocupado, que ha llegado al punto de llamar a una especie de manifestación. Estamos hablando de esto que se ha sumado el Ni un Sol Menos, ¿no? Sol menos, haciendo sí. cierto, como una reminiscencia de lo que Exacto. era Ni Una Menos, ¿no? Sí, al margen de que el título no esté muy creativo, Sí, pero es como que un poco cliché, pero... sí se ha dado una manifestación el día de ayer en la tarde, en las calles, se convocó una manifestación, se dio a cabo en la Plaza San Martín, que viene a ser ya como un punto de encuentro ya constante, y se desplazaron hasta lo que viene a ser el Palacio de Justicia para hacer alzar su voz en cuanto a esta situación presentada. Si bien no ha sido una manifestación que ha tomado mucha gente, porque en realidad es un tema muy confuso que a lo largo de este programa lo vamos a explicar, tenemos información vital. Aquí tenemos un informe de Elian Quispe que nos va a ilustrar un poco más del tema. Vamos a escucharlo. Mucho se habla sobre la reducción de sueldos de los trabajadores, pero no todos conocen en qué consiste y por qué se aplicaría. El último fallo de la Segunda Sala Penal y Social Transitoria de la Corte Suprema, a partir de la fecha, indica que se puede reducir el sueldo a los trabajadores siempre y cuando la empresa en la que laboren esté pasando por una situación realmente crítica, como no llegar a pagar las rentas de alquiler o luz. Además, existe la Ley 9463, que data de 1941, que permite la reducción de sueldos de manera consensuada, es decir, de acuerdo entre el empleador y trabajador. Aunque este tema sigue en controversia, muchos de los congresistas de la República lanzaron sus manifestaciones en contra del fallo, como Jorge Luis del Castillo. Ha decidido interpretar que no es necesario el consentimiento del trabajador, que basta que sea la crisis declarada por quién, por el empresario, lo cual puede dar lugar pues, a una burla total de manera en el sector laboral. Así que este es un tema que debe rectificarse inmediato. Bueno, hemos escuchado en el informe de Elian Quispe que nos ha ilustrado un poco más de este tema, ¿no? De la polémica reducción de sueldos. Es que en realidad, ¿tú cómo tomas, no? Que ver así una noticia en aleatorio, o sea, Corte Suprema anuncia la reducción de sueldos. ¿Cómo lo tomarías tú? Oh, Dios mío, mira, hace poco han aumentado el salario mínimo a 850 soles y que te vengan con una noticia así es realmente incómodo en sí. Exacto, es precisamente también como se ha abordado el tema que ha generado que el Congreso tenga manifestaciones directas, ¿no? Sus parlamentarios de las distintas bancadas, sean de Frente Amplio, del APRA, de Fuerza Popular, porque es un tema que es muy sensible, porque si hablamos de derechos laborales, sobre todo de que es una medida que se viene dando en un gobierno que viene con las ganas de querer impulsar el sector laboral, el sector empresarial, el sector económico, tiene relevancia y tiene trascendencia, ¿verdad? Sí, pues, y para eso tenemos aquí como primera invitada aquí en Dialogando a nada más y nada menos que a la doctora, la abogada laboralista Miriam Perkovich. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo está? La abogada Petrovich nos está acompañando el día de hoy. Ella es titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se ha desarrollado en la Alta Dirección de Salud. También es abogada externa en la Asociación de ASPEC. Entonces, para nosotros es
tenerlo un gusto el día de hoy para que nos pueda aclarar puntos importantes claves sobre esta situación. Es en realidad un lujo. A ver, buenas tardes, señora Miriam. Tardes. Coméntenos un poco más, si bien como hemos estado nosotros dando un preámbulo al tema, ¿cómo usted ha tomado en realidad, cómo usted podría explicar o dar a entender a la ciudadanía este tema tan polémico de la reducción de sueldos, ¿no? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, en mi opinión, la reducción que ha establecido el juez es algo que ya estaba normado, ¿no? Por la ley, como dice el Decreto Supremo 00397-TR, en el inciso B del artículo 30, dice que en contrario censo se interpreta que no es un acto de hostilidad equiparable al despido el hecho que te reduzcan tu remuneración por una causa motivada. Y el juez trata de completar esto diciendo que esa causa motivada tendría que ser una causa objetiva, tendría que ser por encima de la remuneración mínima vital y que sea autorizada por el trabajador en algunos casos. Incluso permite en otros casos que no sea consensuada. Yo esto considero que se debe interpretar no en forma aislada, sino conjuntamente con la ley que establece lo que son la liquidación, lo que establece la quiebra de las empresas, que es el sentido y el caso en específico. Y por tanto, me parece de que él lo que está diciendo, cuando las personas se les va a despedir por una situación de quiebra o de liquidación, todos los trabajadores quedan sin derecho a su indemnización por despido arbitrario y todos se van a la calle. Entonces, lo que él ha tratado de dar a entender, antes de que todos se vayan a la calle y sin indemnización por despido arbitrario ni nada, démosle una oportunidad a la empresa en tal sentido que reduzca el salario a un poco menos, porque si bien lo establece el juez, en forma proporcional, en forma razonable, y en ese caso podemos reflotar la empresa y la empresa continúa. Ok, bueno, para continuar tenemos las declaraciones de Javier Arévalo, que es el juez supremo que ha tenido este caso. Reducción de remuneraciones, a la pregunta que hace el señor, solo es posible previo acuerdo entre el trabajador y el empleador. No hay otra posibilidad. Ni siquiera si la empresa o entidad se encuentra en alguna crisis financiera. Estos casos, la reducción que se haga tiene que ser pactada con el sindicato o con la colectividad de trabajadores y siempre y cuando con ello se mantenga la vigencia del vínculo laboral. Es decir, se busque proteger la permanencia de los trabajadores en su puesto. De darse el caso... Perdón, esas fueron las declaraciones de Javier Arévalo, del titular de la Corte Suprema. Ya saben que nos pueden llamar para comentar sobre este tema al 224-2363, aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Bueno, estábamos conversando con la doctora Miriam en base a lo que hemos escuchado también del mismo Javier Arévalo. Es que en realidad esto ha causado demasiada alarma y en realidad han salido diversas opiniones, no solo de Javier Arévalo, sino también del mismo vicepresidente Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Para tratar de apaciguar esto, ¿no? De apagar el fuego, porque muchos creen de que de un día a otro se nos va a reducir el pago. Y en realidad estamos hablando de un caso aislado, o de un caso más individual, ¿no? ¿Cómo podríamos en todo caso decirlo en breves palabras para que quienes nos están escuchando, por ejemplo, puedan entenderlo un poco más, doctora? Lo que sí es importante es que esta sentencia no es un precedente vinculante. ¿Por qué? Porque para que una sentencia sea precedente vinculante tiene que decirlo textualmente y no lo dice. Entonces no se va a poder utilizar para que todos los jueces copien lo mismo. Si bien es cierto, puede servir como para una base interpretativa para otros jueces futuros, pero la interpretación que está haciendo el juez y la norma misma que habla de que no es hostilidad una reducción con causa motivada, y el decreto supremo que también lo amplía y dice siempre y cuando hayan causas objetivas y de forma que hayan causas objetivas y de forma unilateral como dos requisitos, hace pensar de que solamente son situaciones especiales, situaciones objetivas, y las causas objetivas incluso están normadas en la ley como causas de cese por caso fortuito, fuerza mayor, motivos económicos, tecnológicos, estructurales, disolución de liquidación de la empresa y la quiebra y la reestructuración patrimonial. Entonces, solo en esos casos plenamente probados se podría hacer una reducción, pero los trabajadores siempre tienen la puerta abierta de ir a juicio y reclamar.
y ya el juez en el caso concreto tendrá que evaluar si verdaderamente se han dado causas objetivas y no ha sido hostilidad, y no puede ser contra un solo trabajador, porque si es contra un solo trabajador ya no es objetivo, es subjetivo. Claro, y porque ser contra un grupo de trabajadores. es cierto, las medidas específicas, que las características que ha tenido este dictamen, este fallo, es porque la empresa se encontraba en una situación económica crítica. Esa es una de las medidas a tener en consideración. También que el reclamo no fue textualizado, no se hizo per se, o sea, no se hizo explícito en el momento que debía de hacerse, ¿no? Entonces, hay un conjunto de características que se han tomado en consideración para que se dicte, y para analizar un poco más esto, sería importante también discutir sobre la independencia que tiene la Corte Suprema para dar ese tipo de interpretaciones, ¿no? Porque tal vez a la población en general le parece como que confuso. Si hay una ley que me protege de cierto aspecto, ¿cómo es que se puede dar este tipo de fallos a favor de una empresa para interpretarlo de cierta forma? Y para eso, en el siguiente bloque estaremos atendiendo sus dudas. No se olviden de llamarnos al 224-2363, por favor. Y también al 225-3344. Estamos aquí en Dialogando, ya saben, por Radio San Borja 91.1 FM. Ya regresamos. Grandes joyas de la música peruana en versiones bilingües, fusiones llenas de vida con sabor a jazz. Respiraré, el lanzamiento del primer disco de Marta Galdos, la voz peruana del mundo. Este 1 de octubre en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Entradas en Teleticket de Bonimetro. Auspicia Radio San Borja. FOPACEF en la radio, ahora completamente renovado. Una nueva forma de llegar a ti, con entrevistas, consultas, consejos y todo lo que necesitas saber en prevención y cuidado de tu salud. Escúchanos todos los lunes de 3 a 5 de la tarde. FOPACEF en la radio, con el auspicio de la Clínica Santa Beatriz. Aquí en Radio San Borja, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Estamos de vuelta en Dialogando aquí por Radio San Borja 91.1 FM. Así es, son las 5:15 de la tarde y estamos aquí discutiendo el tema de la reducción de sueldos que se han dado en el marco de este fallo dictado por la Corte Suprema, en un caso muy particular, pero que ha tenido un rebote y un disparo muy, muy importante en medios, que ha convocado a una marcha y que ha también convocado las declaraciones de diversos sectores del país y de parlamentarios, de interesados sobre el tema, de gremios laborales. Y para eso tenemos aquí a la abogada laboralista Miriam Perkovich. Exacto, estamos aquí con la doctora Miriam Perkovich, y también tenemos, la compañía de la gerente laboral de Gnosis Empresarial, de la doctora Sara Campos. También estamos acompañados, que en breve nos va a acompañar también para comentar un poco más de este tema, ¿no? Porque hay muchas posturas, si bien algunos, como hemos estado comentando un poco antes, tal vez se puedan colgar de este tema, ¿no? Para figuretear políticamente, en realidad, porque se han tenido diversas declaraciones, como le he comentado. Hemos tenido a Martín Vizcarra hablando del tema, también hemos tenido a Hernando Ceballos, el presidente de la Comisión de Trabajo, que también ha salido a aclarar, ¿no? Porque esto también ha causado cierto revuelo en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Supongo que por el tema de su salario también, ¿no? Estamos hablando de esto. Sí, además de que es un tema que cuando saltan también gremios interesados sobre el tema, es necesario que ciertas autoridades se manifiesten, ¿no? Pero el ciudadano de a pie, como tú bien comentabas, Felipe, siempre está preocupado sobre en qué tanto le va a afectar esto, ¿no? Qué tanto le va a chocar un tema de así. Entonces la doctora nos estaba explicando de que ha sido un caso en particular, que es una interpretación, que no es un dictamen no vinculante, y que por lo tanto no afecta en gran parte a lo que podría ser después una interpretación constante en otros casos similares.
pero de alguna u otra manera sí sirve como un precedente, ¿verdad? Para este caso tenemos aquí, como ya les mencioné hace poco, a la doctora Sara Campos, a la gerente laboral de Gnosis Empresarial, que nos va a comentar un poco más del tema. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Radio San Borja. Y bueno, el tema realmente creo que ha sido un poco alarmista. Coincido en el hecho de que la resolución es un caso totalmente aislado. No obstante ello, yo creo que lo que es importante compartir en esta entrevista es que estas normas que están vigentes en el tema laboral referido a la reducción de sueldos, que siempre se ha podido realizar, sin embargo, dentro del marco de la aceptación y el consenso del trabajador, existe un vacío normativo que sí es urgente que la Corte Suprema regule, y es que cuando se produce la situación o causa por la cual se reduce temporalmente la remuneración, lo que pretendía el trabajador que hizo la denuncia y que terminó en esta casación era que le reintegraran los sueldos dejados de recibir durante ese periodo y los beneficios vinculantes. Es decir, la ley 9463, que seguro ustedes ya la han mencionado reiteradas veces, que es una ley muy antigua del año 41, que está vigente, sí. No establece qué pasa cuando ya la empresa, digamos, se recupera, ya está en azul, ¿no? O ya puede pagar la remuneración que ganaba o percibía el anterior antes de la reducción. Y en ese caso, lo que estaría pendiente de regular es que si procede o no algún tipo de reintegro. Exacto. Porque parecería justo que si yo como trabajador te apoyé en una época de crisis o una época en la que yo como empresa no podía pagarte, te bajo la reducción de 12 a 10, como el caso de este trabajador. Exacto. U otro supuesto. Digamos, ¿qué pasa cuando ya pasa esta crisis o esta época, con el consentimiento del trabajador evidentemente, y luego quiero pedir el reintegro? Exacto. Esa parte es la que hubiera sido importante e interesante que la Corte Suprema regule, y no que establezca, sin que fuera materia, digamos, de litis, el tema de que establezca dos supuestos de consentimiento o de acuerdo consensuado y no consensuado, que no era la finalidad de la demanda, ¿no? Exacto, porque si finalmente se dicta un fallo asumiendo de que la empresa en cuestión se encuentra en una crisis fuerte, luego es como que si la persona va a demandar un reintegro, ¿qué tan viable es ese reintegro, verdad? Es que esa era la pretensión principal. La verdad es que tanto el primer juzgado como la sala laboral, que me parece que fue la que mejor interpretó y resolvió este caso, pretendía eso, y no lamentablemente lo que finalmente saca la Corte, que no era materia de la demanda, ¿no? Bueno, tenemos unas declaraciones de la congresista del Frente Amplio, Marisa Glave, sobre el tema. Si nosotros tuviéramos una SUNAFIL que realmente fiscaliza que los empleadores no abusan de este mecanismo, uno podría eventualmente decir que estarías de acuerdo, pero la verdad es que hoy la SUNAFIL no funciona. Si hubiera un fortalecimiento de la SUNAFIL, si supiéramos que hay fiscalización y sanción a los empleadores que no cumplen con la normativa, uno podría siquiera pensar el tema, pero hoy por hoy es impensable. Bueno, el tema de la SUNAFIL también es un aspecto que no vamos a ahondar mucho, lamentablemente por el tema del tiempo en esta ocasión, pero es una labor importante que tiene el gobierno en adelante, ¿verdad? Sí, pues en realidad, o sea, como hemos estado hablando a lo largo del programa, en lo que vamos aquí, la pronunciación política ha traído también otros temas, ¿no? Como, miren, si por el simple hecho de que Hernando Ceballos, el presidente de la Comisión de Trabajo, se esté pronunciando, que Martín Vizcarra, como ya he repetido varias veces, también hable, es obviamente porque de alguna manera también van a jalar agua para su molino, pues, ¿no? Y también van a como quedar ahí a entender otra clase de interpretaciones, otra clase de intereses, ¿no? Pero bueno, hay que centrarnos un poco más al tema porque, como nos comentó la doctora Campos, el hecho también de que no se conoce bien el tema de las primeras resoluciones, ¿no? Hablamos de una resolución de 1941 y es preocupante que no haya ni siquiera un pronunciamiento claro o no hayan maneras de reivindicar, porque hasta donde tengo entendido también hubo uno que hizo como que frente al primero en el 2014, si no me equivoco. Entonces es como que ¿qué está pasando aquí? Tenemos dos posiciones en contra, dos cosas que se están como que así es, contradiciendo, ¿no? Hay una sentencia previa a la actual que se dio en junio de este año en relación a un caso en el 2014, y ahí la compañía estaba facultada para rebajar el salario del trabajador por un acuerdo previo y para luego realizar el pago de bonificaciones, ¿no? O sea que había un sueldo variable de por medio y que
sí puntualizaron en la manera en la cual se expuso de que era importante este tipo de pronunciamiento porque la remuneración que se iba a dar y todo el aspecto que envuelve a este caso permitía poner en debate el reclamo del trabajador, ¿no? El reclamo del trabajador frente a si estamos hablando de algún tipo de hostilidad laboral en diversos aspectos. Entonces, son distintas partes que se pueden discutir sobre la ley, ¿no? O sea, hay este espacio legal que menciona la doctora Sara y hay muchos otros también. Ante esto también tenemos las declaraciones del vocero del partido de gobierno de Peruanos por el Cambio, de Juan Cheput. Vamos a escuchar, a ver. Que si bien es cierto, no es vinculante ni genera jurisprudencia, es decir, se convierte en obligatorio, sí se convierte en un referente. Por eso lo que corresponde acá son dos cosas. O el Ejecutivo plantea una iniciativa o desde el Congreso nace para precisar la ley, ¿no? Pero yo creo que de ninguna manera se tiene que llegar a un trato unilateral en la cual la empresa decida la disminución de los sueldos. Bueno, las palabras también de Cheput son demasiado enfatizantes sobre este tema, ¿no? Pero bueno, vamos acá al tema de... A ver, tenemos aquí a la doctora Sara Campos, tenemos también a la doctora Miriam Petrovich. Y bueno, Perkovich, perdóneme. Y bueno, tal vez haya cierto distanciamiento, tal vez haya... O sea, ¿cómo podríamos poner en un ejemplo fácil, no sé ustedes, alguna de las dos que lo pueda retratar este tema, ¿no? Claro, si ya sabemos de que este es un tema aislado, ¿cómo lo podríamos interpretar rápido? ¿Qué ejemplo le podríamos dar fácil a quien nos está escuchando ahorita, por ejemplo? Si me permiten, podría ser el caso de una empresa en que está mal económicamente, como es el caso, ¿no? Que ha reducido sus ingresos y que, como decían antes, va a ir a la quiebra, o sea, ya va a despedir a todos los trabajadores y les va a dejar sin indemnización por despido arbitrario, y antes de hacer eso decide conversar con los trabajadores y reducirles el sueldo, ¿no? Por un tiempo, a ver si se recupera. Eso que va a permitir que todos estos trabajadores sigan con su trabajo y puedan estar en una buena situación sus familias, etcétera, ¿no? Y el caso en concreto habría que verlo bien, porque acá lo que se le redujo fue a gerentes, que generalmente tienen el sueldo alto, y para que la empresa pueda continuar. Y estos gerentes aceptaron. Y a mí sí no me pareció bien que después de que ellos han aceptado, están pidiendo reintegro por el tiempo en que ellos coordinadamente aceptaron que se le reduzca justamente para reflotar a la empresa. O sea, yo creo que también, yo siempre estoy a favor de los derechos de los trabajadores, pero también hay que pensar que los derechos de los trabajadores van a estar muy bien en cuanto las empresas estén bien. Entonces hay que dar también salidas para que las empresas y los trabajadores puedan continuar. Y hay que analizar las sentencias concatenadamente. Y este fue un caso vinculado a antes de un cese colectivo que tiene que ver con quiebra, ¿no? Entonces, analicémoslo así. En su caso, doctora Campos. Claro, yo creo que es importante que, más allá de lo que diga esta jurisprudencia, hemos tenido ya varias situaciones en las cuales no solo la causa económica es una razón por la cual una empresa podría proponer la reducción de sueldos. Imaginemos un caso común de una persona, un ciudadano o una empresa pues común que quiere, por ejemplo, incursionar en una nueva actividad, porque de pronto en una de las que inicialmente hizo empresa, porque es muy difícil hacer empresa en este país por los altos costos laborales, decide pues incursionar en otra y desaparece un área, ya no voy a vender, sino solo voy a importar o voy a distribuir a través de catálogos o internet, qué sé yo. Entonces este grupo de trabajadores, antes de dejarlos sin empleo, porque definitivamente esta área desaparece y son muy buenos colaboradores, podría proponerles el tema de la reducción remunerativa temporal colocándolos en otro puesto de trabajo, que esa es también una causa distinta a la que podría ser de situación económica o crítica. Entonces, para que tengan todos en claro, uno siempre cuando pacta con un empleador su remuneración, está eso establecido en el contrato, y tan igual como la remuneración, el lugar de trabajo y el puesto son respetados en la legislación. Es decir, si te contratan como un puesto determinado, no te pueden pasar a otro en menor categoría, no te pueden trasladar a otro lugar de trabajo, trabajas en Lima y te dicen mañana te vas a Arequipa, te vas a Puno, no lo pueden hacer. Siempre se va a requerir el consentimiento del trabajador. Entonces, si al final la empresa tuviera una situación digamos de tipo económica, desde mi punto de vista, esta situación económica tendría que ser de tal magnitud que le impida sostener el negocio.
Así es. Porque si eso no fuera el caso, bajo ninguna circunstancia podría proponer la reducción remunerativa. ¿Por qué? Porque el trabajador no comparte el riesgo con la empresa. El trabajador solamente está dependiendo de la empresa, pero quien asume todo el riesgo de la empresa, de lo que vaya bien o mal, es el empleador, porque es el que decide. Él no es un socio. O sea, el trabajador no es un socio, ¿no? Es un trabajador dependiente. Ok, tenemos, Bueno, ya saben de que para pueden comunicarse. llamarnos aquí para comentar más sobre el tema al 225-3344 y también al 224-2363. Así es. Bueno, en resumen, lo que nos estaban comentando también es que lo que se ha tomado en este caso ha sido irnos por la vía del Mar Menor, ¿no? Porque es un caso específico en el que se le ha reducido el sueldo a un gerente de alta jerarquía y bueno, es una situación a evaluar evidentemente. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes, está en Radio San Borja. Aló. Aló, buenas tardes, ¿sí? Me quería hacer una pregunta. ¿En qué me afectaría esa ley para una persona que tiene un sueldo mínimo? A ver, doctora En Campos, doctora absoluto. Perkovich. En lo absoluto, porque no solamente basta que lo que señala esta jurisprudencia, sino que legalmente nadie puede percibir quien labora una jornada completa menos de la remuneración mínima vital. Así es. ¿No? Que es 8.50 actualmente. Entonces, no lo podrían hacer si labora jornada completa, ¿no? Así es uno de los aspectos que se tienen a considerar para hacer viable esta situación. O sea, no tiene que garantizarse esas 3 condiciones mínimas. La reducción no puede ir por debajo de la remuneración mínima vital. La reducción también debe responder a circunstancias objetivas, o sea, sean económicas o de índole, algo muy bien sustentado, ¿no? Y que debe ser autorizada por el trabajador también de manera expresa. O sea, como mencionaba la doctora Campos, pueden haber excepciones, pero siempre con la autorización del otro lado. Tenemos a alguien más en la línea. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas ¿Con quién? tardes. Sí, su nombre, disculpe. La señora Sara García. Buenas tardes, señora García. Díganos, pregúntenos. Sí, quisiera saber, con referente al tema, ¿cómo me afecta la reforma al sueldo? Quisiera saber. Ah, ok, a ver. No, en este caso no hay una reforma del sueldo, o sea, la ley de productividad y competitividad laboral que está vigente, ¿no? Desde antes establece en el artículo 30, inciso B, de que no se considera acto de hostilidad cuando hay una reducción de la remuneración que se haya hecho con una causa justificada, ¿no? Y el reglamento establece que esa causa justificada tiene que ser una causa objetiva, ¿no? Y en este caso, no es que exista una reforma, es simplemente que se ha dado una sentencia de un juez en un caso en que ha dicho está bien esta reducción que se hizo y no, como se hizo con tu consentimiento, con una causa objetiva comprobada, entonces no hay derecho a un reintegro, pero no es una reforma, esa ley ha estado desde la fecha que le estoy diciendo, ¿no? Así Desde 1941, a ver, quienes nos están escuchando ahorita aquí en Dialogando por Radio San Borja, es una resolución de la Corte Suprema, es algo en realidad muy pequeño, pero Exacto, bueno. no afecta a la ley laboral. No se en alarmen, general. por favor. Bueno, ya regresamos aquí con mucho más en Dialogando por Radio San Borja 91.1 FM. Radio San Borja es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Bienvenidos a la información. Después de su viaje a China y Estados Unidos, el presidente Pedro Pablo Kuczynski llegó a Lima y le pidió respeto al fujimorista Daniel Salaverry, luego que este cuestionara sus declaraciones en relación al pedido de facultades. El jefe de Estado indicó que no se puede dejar al crimen organizado suelto, por ello es necesario aprobar las facultades relacionadas al fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera. Yo no voy a comentar sobre eso. Ellos tienen que tenerme respeto a mí.
Sí, hay algunos temas con los cuales no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la idea de que vamos a dejar que el crimen organizado siga suelto porque no quieren aprobar que la unidad de inteligencia financiera pueda tener acceso a las cuentas bancarias de estos señores, ¿no? Por su parte, el legislador fujimorista Daniel Salaverry continuó con su actitud desafiante al señalar que el presidente ha perdido el enfoque nacional por sus muchos viajes, pero agregó que jamás le ha faltado el respeto al jefe de Estado. Jamás le he faltado el respeto al presidente de la República. Yo soy respetuoso hasta con la más humilde de las personas, más aún con quien lleva la responsabilidad de dirigir el país y que tiene la investidura presidencial. Me sorprende el comentario del presidente, me parece que lo han malinformado. Más bien yo le sugeriría al presidente que se meta un poquito más en la política nacional. Quizá el hecho de estar viajando tanto lo hace perder un poco el enfoque de lo que sucede en el Congreso. Con más información dentro de 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en Radio San Borja 91.1. Inicia el día bien informado. Desde las 6 de la mañana, todo el acontecer nacional e internacional. En San Borja Noticias. Cada 30 minutos, nuestro equipo de reporteros le informa primero. San Borja Noticias, periodismo de vanguardia. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Radio San Borja, estamos en Dialogando, son las 5:34 de la tarde y estamos ahorita dialogando sobre el tema de la reducción de sueldos, sobre un fallo que ha dictaminado la Corte Suprema. Y para eso tenemos un enlace, tenemos una llamada. A ver, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hablando de San Martín de Porres. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Quiero hacer una pregunta referente a esta sentencia que es de la Corte Suprema. Quisiera saber quién la generó, quién la promovió esta resolución, quién demandó. Porque las empresas, sobre todo los empresarios en el Perú, ellos todavía no van a descontar y tampoco no están de acuerdo, incluso para descontar. ¿Cómo es este caso, por ejemplo? ¿Qué persona lo promovió, qué institución promovió esto para que el Poder Judicial saque esta sentencia? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, más allá de la persona, disculpe, que haya promovido este tema o la empresa, en realidad es que esto ha sido un teléfono malogrado, si lo podemos llamar así, ¿no? Bueno, quien ha salido al frente de esto es el juez de la Segunda Sala Constitucional Transitoria, el señor Javier Arévalo, de quien presentamos al inicio sus declaraciones. Pero es también si bien es el juez quien dictamina, no es una situación que solamente una persona vaya a ver, un tema importante es que la Corte Suprema es un órgano colegiado, o sea, que resuelve en consenso varios vocales, no solo un juez. En segundo, fue iniciado por un trabajador perteneciente a una empresa del régimen privado, que para efecto de saberle el nombre de la empresa es irrelevante, porque finalmente pudo haber sido cualquier trabajador, que en este caso era un gerente financiero, que lo único que solicitaba era un reintegro del periodo en que se le había reducido. Acá el tema importante de este órgano colegiado es que al parecer como no comprendió bien la causa, en este caso qué es lo que estaba de fondo, en todo momento el trabajador en ningún momento ha desconocido que aceptó la reducción. Exacto. Como punto de partida, es decir, ni para la primera ni la segunda instancia no había discusión, y la misma Corte también lo concluye así, en que él aceptó la reducción porque él era parte incluso de la gerencia, en la que sabía que la situación económica era real y decidió apoyar a la empresa y la reducción fue razonable porque no llegó a ser ni siquiera un 20%. Eso como primer punto. Entonces, el problema acá con este órgano colegiado es que va más allá de lo que pretende el trabajador, y eso se llama en el derecho como que es un ultra petita, es decir, resuelve más allá de lo que él había pretendido. Y crea, sin que lo pida el trabajador, dos supuestos de reducción
consensuado e unilateral, cuando ese no era materia de discusión, y lo que se quería saber es que a partir del consenso que sí había aceptado el trabajador, le correspondía o no el reintegro. No, si procedía o no. Y claro, y eso finalmente fue, ¿no?, lo que estuvo mal, ¿no? Bueno. Tenemos un enlace con nuestro reportero Edgar Rivadeneira. Aló, Edgar. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en Los Olivos, el distrito donde, bueno, en la actualidad tiene éxito en los negocios, ¿no? Hay variadas empresas y negocios que en la actualidad tienen mucho éxito. Y bueno, me estoy acompañado de unos ciudadanos quienes me van a brindar su opinión sobre este polémico fallo que emitió la Corte Suprema, ¿no?, donde le da el derecho a una empresa a reducir el sueldo de los trabajadores en caso de que estos tengan alguna crisis financiera. Acá me encuentro con un caballero. Hola, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos Arco Rosa. Bueno, quiero que me diga su opinión sobre este fallo. ¿Cree usted que lo ha perjudicado a usted como trabajador? Bueno, tengo bastante dudas, me parece que sí, porque así las empresas a veces, según lo que he informado, dice que si tienen una causa justificada donde la empresa está en mal estado económico, ellos tienen probarlo eso y reducir el salario, pero sabiendo que hasta los contadores se prestan para la jugada, manipular, y se puede declarar en huelga y cambian de razón social y reducen el... No me parece bien. Prefiero que se quede como antes. Perfecto. Justamente me encuentro con otro caballero. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Alejandro Parraguirre. ¿Qué opina usted de este polémico fallo que ha emitido la Corte Suprema que le da el derecho a una empresa a reducir el sueldo del trabajador? Realmente que es algo muy injustificable. El fallo que ha decretado la Corte Suprema no tiene sentido. Absolutamente daría prioridad a las empresas que realmente injustificadamente reduzcan el sueldo a los trabajadores. Lo que nosotros necesitamos es más bien la mejora de sueldo para el trabajador. ¿Usted accedería o tendría algún pacto con la empresa para que tenga algún acuerdo en ese aspecto? Absolutamente que no haría ningún pacto, porque realmente es un derecho del trabajador que se debe respetar, y eso debe tomar asunto del Ministerio de Trabajo para que realmente no suceda esa cosa. Muchas gracias, caballero. Bueno, estos fueron las dos personas que accedieron a dar su opinión sobre este polémico fallo que emitió la Corte Suprema. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Edgar Rivadeneira, nuestro reportero que desde Los Olivos, un distrito pujante en realidad, que concentra gran parte de la economía, si hablamos aquí a nivel capitalino, a nivel de Lima, ¿no? ¿Por qué no también en el Perú? Justamente las personas entrevistadas, quienes nos han brindado sus declaraciones, siguen con ese concepto de que los va a perjudicar de manera directa, cuando es importante reiterar de que ha sido una situación extraordinaria donde se emite un fallo en un caso particular, porque un demandante, un trabajador de alta jerarquía, demanda el reintegro de una parte de la reducción salarial que se realizó en un momento por causas específicas, ¿verdad? Pero para eso... Me parece que tenemos otra llamada. A ver, ¿alguien más interesado en el tema? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, caballero, desde el centro de Lima. ¿Con quién tengo el gusto? Edison Ducos. Una consulta Buenas para tardes, la abogada, dígame. creo que está en la opinión. Amigos, esto va a sentar una jurisprudencia negativa. Esta sentencia tiene que ser revocada por algún gremio, por el propio Poder Judicial. ¿Cómo se va a resolver el tema en materia de jurisprudencia? Buenas tardes y gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. No, esto no es una sentencia vinculante, es solamente una sentencia para un caso específico. Y como ya expliqué anteriormente, esta sentencia ha sido dada por una circunstancia particular, por el caso de unos gerentes que se redujo, y además por una norma que ya está vigente desde hace mucho tiempo. Tenemos la norma que citó el juez, que es del año 40, ¿no? La ley 9463, pero más aún, que a mí me parece la que debió haber citado, es la ley de productividad y competitividad laboral, que es el decreto supremo 0397-TR, que está vigente desde esa época y que norma todas las relaciones laborales, y que siempre se ha permitido esta posibilidad de reducir los sueldos con una causa justificada, con causa objetiva. Como yo dije, no es que a un trabajador le van a poner el dedo y le van a decir te reduzco, tiene que ser a los trabajadores en general, una causa objetiva y comprobada ante los registros. Incluso para entrar en liquidación se pasa por un proceso que se ve ante Indecopi. Entonces no nos asustemos ni creamos que es nada nuevo, simplemente es una sentencia que se ha hecho, pero por algo que ya está establecido por ley.
¿no es cierto? Es un caso estudiado, un caso analizado. No cualquier empresa puede ir y solicitar y se le puede otorgar ese tipo de fallo o de consideración, porque hay ciertos aspectos que evalúan las cortes para que proceda esto. Pero yo les pregunto a ustedes consideran que la comunicación se debió de dar de otra forma? Porque al parecer ha salido todo de una manera tan alarmista. Y ¿qué autoridades debieron de pronunciarse de antemano, ¿no?, sobre este caso? Yo creo que acá lo importante es que primero es un caso aislado y que la Corte está resolviendo en el sentido de que la persona se pudo hacer la reducción porque había un consenso y la causa estaba acreditada porque la empresa había sido declarada en disolución, según la información de la propia sentencia. Pero al momento de que sale esta casación colegiado, lo que tendría que sacarse posteriormente es una casación en un caso similar y modificando el criterio y precisando que siempre se requiere el consentimiento y en todo caso incluso para mayor tranquilidad de todos que sea con carácter vinculante. Yo creo que esa sería la manera, digamos, de tranquilizar a todas las personas, porque ya una ocasión anterior, como el tema del TC con jornadas acumulativas, señaló que era ilegal y luego aclaró y dijo que no lo era. Entonces el mismo entidad que emite debería ser el que se corrige, ¿no? Así es. Bueno, ya saben que nos están escuchando aquí en Dialogando. En el siguiente bloque vamos a estar aclarando mucho más sobre este tema y también vamos a dar un ejemplo para los empresarios, porque eso también va a afectar a los empresarios que nos estén escuchando. Ya volvemos con mucho más aquí en Dialogando. Llámenos al 225-3344 y al 224-2363. Ya rezamos con mucho más. El visionario director Tim Burton descubre un lugar nunca antes visto. Somos peculiares. Donde los más peculiares protegen al mundo. 20th Century Fox presenta Miss Peregrine y los niños peculiares. Próximamente en los mejores cines, en real de 3D y 3D digital. Radio San Borja presenta Lo Nuestro es Primero. El caballo peruano de paso. Es una raza típicamente nuestra, producto de un largo mestizaje de ejemplares bereberes traídos de Europa y Arabia por los españoles, los cuales fueron adaptados pacientemente al arenoso suelo costeño por los agricultores y ganaderos, hasta cambiar su trote por el paso característico del Perú, que es un avance simultáneo, en paso majestuoso, de las patas delanteras y traseras del mismo lado. Esto hace que su cabalgadura sea todo un deleite, ya que quien lo monta no siente el trajín de la caminata. El caballo fiel obedece a su amo, que es el chalán, jinete que lleva bien puesto su sombrero de paja y poncho blanco de lino. Ha sido premiado por diversos organismos internacionales. Actualmente el caballo peruano de paso está presente en varios países de América y Europa, teniendo siempre el reconocimiento de ser patrimonio del Perú. Hoy esta clase de caballo ya nace con esta cualidad. Hemos presentado Lo Nuestro es Primero, un mensaje de Radio San Borja, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Estamos de regreso aquí en Dialogando por Radio San Borja 91.1 FM. Y bueno, como les comenté antes de despedir el anterior bloque, nos gustaría en realidad, irnos un poquito al tema un poquito el debate, ¿no? Para cerrar todo este aspecto. Por ejemplo, digamos de que cierto trabajador gana 15.000 soles. Y la empresa, obviamente consensuando con él, quiere reducirle esto a 12.000. ¿Y qué pasaría si al final el trabajador pide que se le devuelvan, digamos, esos 3.000 soles? ¿Cómo, a ver, usted, doctora Campos, sabor del tema, cómo podría explicarlo? Lo que pasa es que la ley 9463 solo hace referencia a que todo pago de indemnización posterior por la vulneración de este tema en la que no haya consenso se va a pagar conforme a lo que gana el trabajador en cada periodo. Es decir, cuando ganó
percibiendo lo que no era lo que era bajo, un sueldo menor y luego lo que fue su sueldo anterior. No obstante, yo sí considero que sería importante precisar algo que me parecería de lo más justo para el empleador, es que si tú le propones a tus trabajadores por una situación crítica reducir tu sueldo de, no sé, estás ganando 5 y ahora vas a ganar 3 o vas a ganar 4 por un periodo de un año hasta que este tema repunte, yo sí lo considero justo que una vez que la tormenta pasa, el trabajador le diga, bueno, entonces aunque sea en partes o en armadas me vas devolviendo lo que esto, porque esa era mi remuneración, que era un elemento esencial. Y si yo apoyé esa situación era porque evidentemente la empresa no podía seguir pagándome esa cantidad. Lo otro es que simplemente quede ahí y se pague conforme a lo que venía recibiendo. Y bueno, desde mi punto de vista hay un tema de renunciabilidad de derechos que creo que se estaría vulnerando más allá del acuerdo que pudiera tener el trabajador, ¿no? En ese caso, usted, doctora Bergovich, Sí, a mí, en mi opinión, me parece que debe hacerse durante todo el periodo que trabajó, todos sus beneficios, todo con el sueldo que recibía. Y en el segundo periodo, que hablamos ya de una reducción, también cualquier liquidación debe ser en base a ese segundo sueldo, porque en derecho laboral todo se hace en base al sueldo que se tiene. Y incluso tenemos el precedente de la ley 9463 que dice las indemnizaciones posteriores se computarán de acuerdo con las remuneraciones rebajadas, ¿no? Y me parece que eso crea una forma de interpretar que acá han querido considerar también de que cualquier beneficio debe ser de acuerdo al sueldo, ¿no? Y a mí me parece que sí debe ser, si ya se redujo, hubo un acuerdo, ya ese es el sueldo. Entonces de acuerdo a ese sueldo es que se debe fijar cualquier beneficio, ¿no? Me parece que sería lo razonable y lo correcto. Claro. Bueno, tenemos una llamada también. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Zacarías. Aló, sí, díganos, señor. ¿Lo escuchamos? Caballero, solo para contribuir con el debate, que me parece las opiniones muy buenas, sobre todo de la última abogada que ha hablado, pero decirles que no es cierto lo que dijo la otra abogada, que la Corte Suprema haya creado esto con la casación. En la sentencia número 20 del año 2012, que se dictó en un proceso de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, es la ley de la carrera magisterial, allí el Tribunal Constitucional dice, es constitucional la reducción unilateral de salarios como reducción no consensuada. Eso está vigente desde el 2014. Entonces, la Corte Suprema no ha creado nada. Y creo que deberían ese dato tenerlo en cuenta, porque esa sentencia fue dictada en un proceso de inconstitucionalidad. Entonces allí es muy importante valorar el hecho de que esta reducción existía desde hace mucho tiempo. Y la Corte Suprema, ¿por qué pone ese dato según lo que me he informado de los periódicos y de lo que he leído? La Corte Suprema pone el dato de la situación porque precisamente el trabajador discutía si era informada consentida o no consentida la reducción de su remuneración. Y entonces se pone los dos supuestos para que luego se diga en cuál de esos supuestos estaba el trabajador. Y el trabajador estaba en el supuesto de la consentida, la reducción de su remuneración. Entonces, creo que con esos datos puedo ayudar a que ustedes esclarezcan sus opiniones. Le agradezco. Muchas gracias a usted, en realidad, por su contribución. A ver, tenemos también Lo que pasa es que el señor se informa lo que dicen los periódicos, pero sería bueno que leyera bien la sentencia, porque si uno lee la sentencia, que es pública y la puede descargar y revisar en cualquier medio, en esta sentencia, tanto en la primera como en la segunda, el mismo trabajador acepta, en la audiencia de pruebas, y se le dice expresamente en la misma sentencia, que él había aceptado la reducción. Es decir, que había una aceptación, un acuerdo o una manifestación de voluntad de parte de él. No es que la empresa se lo impuso. Por eso es que él aceptó y no hizo ningún tipo de reclamo, sino hasta el momento en que se retiraba para pedir el tema de sus reintegros. Sobre el tema de la acción de constitucionalidad, bueno, la verdad es que esa sentencia de la rama magisterial
que habla o trata el tema de la reducción unilateral, lo hace también por una causa económica objetiva, pero tampoco es un precedente, ni tampoco es un caso que sea vinculante, porque de haber sido así, se tendría que haber publicado con esa naturaleza y la verdad es que ya no habría materia de discusión y todos sabríamos que hay una reducción unilateral y una reducción consensuada. Al igual que este caso tampoco no genera ningún precedente y por lo tanto nos regimos por lo que dice la ley 9463, que se exige el consentimiento del trabajador. Por lo tanto, ningún empleador puede reducir la remuneración si es que no acepta el trabajador por cualquier otra circunstancia, porque podría optar en todo caso por una suspensión de labores y como última medida el cese colectivo, pero no puede modificar una condición esencial del contrato. Okay. Ahora, ustedes, ambas como abogadas laboralistas, ese es un espacio también al que muchas personas acceden a la radio para aclarar sus dudas. Es importante también recordarle a la población que existen procedimientos y existen organismos que velan por sus derechos, ¿no? Ustedes, ¿qué recomendaciones les sugerirían a las personas seguir, a qué organismos acudir por si ven otro tipo, no necesariamente de este caso, pero casos similares en los que ellos vean vulnerados sus derechos laborales? Bueno, pueden acudir a lo que es el Ministerio de Trabajo en un momento dado para que ellos puedan ayudarlos. Y el Ministerio de Trabajo lo que hace es establecer multas y llegar a una conciliación, persuadir para que puedan la empresa pagarle o reconocerle los derechos que tengan. Más allá no va. Si es que ustedes no lo solucionan vía el Ministerio de Trabajo o prefieren de frente demandar, también tienen la opción y lo pueden hacer de frente con un abogado, ¿no es cierto? Así es. Acá hay un tema que justo SUNAFIL no fiscaliza temas de actos de hostilidad, o sea, temas de reducción de remuneración, categoría, todo no interviene, solo interviene en situaciones de verificación de despido arbitrario o el no pago de beneficios o el no pago de horas extras, etcétera. Entonces, la salida que tiene el trabajador es solamente imputarle mediante una carta de cese de acto de hostilidad al empleador, otorgarle 6 días y en caso de que cese o no el acto hostil, es decir, deje de reducir unilateralmente o lo haya rebajado de categoría, recién ahí ya puede entablar una demanda judicial en un plazo de 30 días. Lamentablemente SUNAFIL, por criterios que desconocemos, no quiere intervenir en casos de acto de hostilidad, porque considera que ya es una situación que probanza, que requiere que vaya más a una vía judicial, ¿no? En todo caso, si hay un incumplimiento de otro tipo, como pago de horas extras o de pronto no pagar beneficios sociales, SUNAFIL es la entidad que los va a poder apoyar, ¿no? Bueno. Tenemos una llamada más. Aló, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, Juan Carlos. Buenas tardes, señor Juan Carlos, díganos. Breña. Mire, me genera un interés donde los jueces siempre toman como prueba, por ejemplo, todos los artículos periodísticos. Yo creo que un juez no debería sentenciar a base de artículos periodísticos, tiene que ver las pruebas que sean fehacientes, es uno. Y quisiera saber también sobre la sentencia. ¿Qué dice la sentencia? ¿Es netamente al trabajador o es general, donde dice que las empresas deberían de hacer un descuento a los trabajadores? Muchas gracias. Bueno, vamos a repetir el marco como en respuesta al oyente que recién nos está acompañando. Es un caso, digamos, específicamente para este trabajador de esta empresa. No es aplicado de manera general y, por lo tanto, sigue vigente la ley que siempre va a requerir el consentimiento del trabajador, ¿no? Claro, y la sentencia no está hecha en base a, no es por defenderla, pero no está hecha en base a artículos periodísticos, sino la sentencia ha tenido por base el Decreto Supremo 00397-TR y su reglamento, ¿no? Y me parece un poco, yendo un poquito más allá, que en los considerandos se ha puesto de que la reducción de remuneración sea consensuada o no sea consensuada, resulta válida siempre que sea excepcional y razonable, ¿no? Y me parece que en los considerandos sí se puede establecer cierta base teórica que ayuda y que le da calidad a las sentencias. Así es. Yo creo que, a ver, para resumir, doctora Campos, doctora Bergovich, el ciudadano a pie, el ciudadano que de por sí, hablemos de quien percibe sueldo mínimo, por ejemplo, ¿tiene que preocuparse por esto? En absoluto. No tiene que preocuparse porque se tiene que respetar siempre como límite el sueldo mínimo, todo es por arriba. Y además la sentencia dice proporcional y razonable, o sea, la reducción. Tampoco es que de un sueldo alto se va a bajar a un sueldo bajísimo. Exacto.
Y en este caso, en el caso de los empresarios, por ejemplo, porque estamos hablando aquí, ustedes mencionaron que puede ser, esto fue, por ejemplo, por un cargo de gerente, porque fue un sueldo alto, ¿no? ¿Cómo podríamos tomarlo? O sea, hay que tener cuidado. A ver, el gerente de determinada empresa tiene que entender que solo en caso extremo va a ocurrir esto. Una evaluación. Bueno, desde mi opinión, yo realmente no considero que sea una sentencia bien analizada, desde mi punto de vista. Es una sentencia totalmente fuera de contexto, no tomando en consideración las instancias anteriores. Para mí es una sentencia que evidencia una falta de conocimiento absoluto del tema laboral. Eso por un lado, y no tengo ningún problema en decirlo. Segundo, el tema de la reducción, yo sí considero que está vigente y que todos deben estar totalmente tranquilos porque nadie está obligado a aceptar que te modifiquen una condición esencial del contrato. Para eso, si el empleador quiere hacer un cambio, estará la renovación de contrato donde conversará con el trabajador para que ambas partes digan mantenemos las mismas condiciones o las reducimos o las incrementamos. Y el trabajador tiene la libertad de trabajo para decir me quedo, me voy o mantengo. Igual con el lugar de trabajo o con la categoría del trabajador. Entonces, desde mi punto de vista, dejando de lado esta sentencia, todo trabajador o todo empleador que quiere proponer dentro de un marco de una optimización de costo laboral la reducción de remuneraciones porque las cifras no van bien, están rojas, lo va a poder hacer, pero tiene que conversar con los trabajadores. Y para eso va a ayudar muchos temas, no solo el tema económico, el clima laboral. Si el empleador se lleva bien con sus colaboradores y ellos son conscientes de que está pasando un tema económico crítico, yo sé que van a ser los primeros en apoyar y decir reduzcamos cada uno 200 soles, 100 soles, o lo cambiemos por un concepto no remunerativo y firmemos el acuerdo. Por un beneficio general, ¿verdad? Así es, ¿no? Muchas gracias a la doctora Miriam Perkovich y también a la doctora Sara Campos por habernos acompañado en esta edición de Dialogando por Radio San Borja 91.1 FM. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y hasta luego. Hasta luego. Gracias.